Bien, continuamos conversando con Enrique Gersi en Referente Jurídico. Doctor, vamos a ver, ¿cómo es que el liberalismo político empieza a tener influencia en el campo económico y se genera un liberalismo económico que, de acuerdo a como, por lo menos en los términos más ordinarios y sencillos que han servido para vulgarizar el concepto y hacerlo comprensible, se entiende que el liberalismo económico, a partir justamente de ese principio del liberalismo entendido en su sentido puro, de que es una doctrina que no admite ningún tipo de coacción, en el plano económico, entonces también supone que debería entenderse el ejercicio de la actividad económica sin ningún tipo de restricción. Por lo tanto, entonces el Estado no puede intervenir, no puede actuar, tiene que ponerse, si no en la tribuna como espectador, por lo menos no interferir en las relaciones económicas, y por lo tanto el mercado es el único que tiene que desarrollar, de acuerdo a su dialéctica, su dinámica, las leyes más generales del desarrollo de la economía. Entonces, ¿cómo es que hay el engarce entre el liberalismo político y el liberalismo económico que termina teniendo tanto éxito posteriormente a partir del siglo XIX? Yo creo que la clave, si usted quiere, el embrague que junta el engranaje entre los dos, es Hume. La clave es Hume. ¿Por qué? Hume continúa en el siglo XVIII el programa de investigación filosófico de Locke, ¿no? Todo el programa de investigación filosófico en materia lógica, en materia epistemológica, en materia de filosofía lo desarrolla Hume. ¿No? Entonces, el continuador de la filosofía clásica inglesa. ¿No? Y Hume es a su vez el gran amigo, promotor y protector de Adam Smith. Hume vive a caballo, digamos, entre dos tradiciones. Hume era mucho mayor que Adam Smith. Desde joven fue muy famoso, tuvo una gran influencia en la Revolución Francesa, porque Hume, cuando joven, publica un libro, El Tratado de Naturaleza Humana, que es un libro mal recibido, ¿no? El libro de Hume, que lo publica cuando él tiene 20 y pocos años, es criticado acerbamente, se le acusa de ateo. Hume nunca puede enseñar en una universidad un curso regular como consecuencia de esa acusación. Entonces él ingresa al servicio diplomático. Y Hume acaba ejerciendo de secretario de la Embajada Británica en París, en el periodo inmediato anterior a la Revolución Francesa. Y se hace amigo de los grandes intelectuales franceses que animaban la Ilustración. De hecho, la amistad entre Hume y Rousseau es ampliamente conocida por la historia y por los filósofos, que termina en un pleito terrible entre los dos, sí, claro, pero fueron íntimos amigos. Igualmente con Diderot, igualmente con Voltaire, igualmente con D'Alembert, igualmente con el barón de Holbach, ¿no es cierto? Y en la casa del barón de Holbach hay una tertulia que fue una de las grandes animadoras de la Revolución, ¿no es cierto?, de la que Hume formó parte. De hecho, esta influencia enorme de Hume fue de dos vías. Hume, cuentan sus biógrafos, que cuando llega a Inglaterra, pero cuando llega a Francia, de Inglaterra, como secretario de la Embajada Británica, se sorprende de que él era famoso en Francia. Porque el libro, el Tratado del Entendimiento Humano, que había sido muy mal recibido en Inglaterra, no lo había sido en Francia. Es decir, en Francia había sido muy bien recibido por los ilustrados. Entonces, él adquiere una influencia internacional, siendo un hombre joven, muy importante, que curiosamente después, cuando regresa a Inglaterra, antes de la Revolución, ¿no es cierto?, termina por reflejarse en la propia Inglaterra. Hume acaba siendo un hombre muy influyente en la política inglesa, porque pese a que él era un filósofo, digamos, un intelectual, no político. No político, en la práctica su influencia se ejerce porque él publica la famosa historia de Inglaterra en 10 tomos. Y es en ese momento un libro muy voltairiano, porque él hace una innovación en la literatura de no ficción de la época. Él decide publicar la historia de Inglaterra, pero por primera vez se publica en Inglaterra un libro de historia que va del presente al pasado.
Normalmente los historiógrafos ingleses escribían del pasado al presente. Claro. Pero él empieza por escribir, el primer libro que publica es de los días que estaban ocurriendo. Entonces se vuelve un éxito de librería enorme. Paralelamente a su influencia y a ser filosóficamente el heredero de Locke, ¿no es cierto? Por toda esta influencia y por su carácter, le decían el buen David. Parece que era un hombre muy divertido, un tipo que todo el mundo quería, además lleno de novias, absolutamente encantador. De tipo pícnico. ¿No? Todo el mundo lo amaba, así porque era un gordito, ¿no es cierto? Que según contaba el barón de Holbach, el que cocinaba en la tertulia era Hume, y Hume lleva el bagamon. No se conocía en Francia el juego de bagamon, que ya se jugaba en Inglaterra por las colonias en la India. Entonces se hace pues tremendamente popular Hume. Cuando Hume en Edimburgo tiene otra, digamos, uno puede ver cómo Hume tiene dos influencias. La influencia internacional de Hume, que va directamente con la Revolución Francesa, y la influencia en el caso, digamos, la influencia política, y la influencia en el caso del liberalismo económico, porque Adam Smith, es un amigo protegido por Hume. Parece que Smith era un hombre tímido, todo lo contrario de Hume. Smith era un solterón que vivía con su mamita en un pueblo al frente de Edimburgo, y que toda su vida fue inspector de aduanas, como que trabajar aquí en la SUNAT. Es decir, no es el perfil de un filósofo ni de un profesor. Un hombre tímido que trabajaba en la aduana, en el puerto de Edimburgo. Nadie esperaba, digamos, de Smith que fuera pues un intelectual escondido. Smith nunca dictó una clase de economía, porque la economía no existía, la economía la inventó Smith. Claro. ¿Qué enseñaba Smith en Edimburgo? Derecho. Entonces, el curso de Derecho de Smith en la Universidad de Edimburgo se conserva, se llama Las Lecciones de Jurisprudencia. Nunca escribió Smith un libro de Derecho, es curioso, pero se ha podido reconstruir su curso por los cuadernos de un alumno, que fueron encontrados en una biblioteca por el editor de Adam Smith, ¿no es cierto?, que los publicó, ¿no? Porque eran los cuadernos donde un alumno tomó nota de lo que Smith decía en clase. Y si uno lee las lecciones de jurisprudencia, se va a dar cuenta de que Smith era no solamente un conocedor profundo del derecho, sino que además, como Escocia en esa época era de derecho civil y no de common law, ¿no es cierto? Escocia, él tenía un gran conocimiento del derecho a esa época, finales del siglo XVIII, último tercio del siglo XVIII. Entonces, claro, la influencia de Hume en Smith es enorme, ¿no? El primer libro de Smith, que es el Tratado de los Sentimientos Humanos, es un libro que es totalmente humeano. Y luego La Riqueza de las Naciones, ya donde más claramente desarrolla el concepto de la economía como una ciencia autónoma. Ya es Adam Smith. Es Adam Smith, pero claramente tributario de Hume. Toda su vida Hume animó a Smith a que escriba, ¿no? Smith era tímido. Entonces, si yo, respondiendo a tu pregunta, tuviera que decir ¿dónde fue el punto en el cual la corriente, digamos, político-filosófica del liberalismo se engarza con la corriente económica? Fue ahí, en las calles de Edimburgo, segunda mitad del siglo XVIII, y el hombre fue Hume, porque él vivió en los dos mundos y supo tener una influencia enorme. Era un hombre muy generoso. Además. Entonces, él no se quedaba con las cosas, él animaba a los jóvenes a que publicaran, a que pelearan por sus ideas. ¿Era un mecenas de Smith? No sé si estrictamente un mecenas, pero sí era un mentor. ¿No? Era como el amigo viejo. Uno a veces tiene un amigo viejo que lo anima a hacer cosas. Sí, claro. Ya, era el amigo viejo y famoso. Pues Smith era un hombre muy tímido, era un hombre que no le gustaba la fama. Smith acabó, sin embargo, de diputado en el Parlamento británico, y votó a favor de la independencia de Estados Unidos, en defensa del principio no taxation without representation. Smith tampoco es, digamos, que fuera un tipo absolutamente desapercibido ni inadvertido, tuvo su importancia en su época, pero nada en comparación con este personaje flamboyant, como dicen los ingleses, que fue Hume, ¿no? Sí. Ahora, entendido entonces ya cómo es que el liberalismo político llega hasta el liberalismo económico que se va a gestar de la forma como la ha explicado usted, la doctrina empieza a diseminarse y se va a constituir en una de las piedras de toque de toda la apuesta liberal sobre la que se van a empezar a construir ya las emancipaciones republicanas y se empieza a dejar de lado los modelos monárquicos.
es evidente que la actividad económica va a generar una tremenda influencia en la formación de la conciencia del individuo y por supuesto de la colectividad social. Quizás en este sentido podríamos reconocerle a Carlos Marx cuando escribía su prólogo a la segunda edición del Capital, en el que señalaba que las condiciones materiales de existencia determinan, pero en última instancia, no de manera mecanicista, sino en última instancia, la conciencia social de los hombres. Es decir, dicho de manera cristiana, así como vives, así piensas. Entonces, si existe una base económica de tipo liberal, podría inferirse la idea de que esa va a ser o ese va a ser un buen escenario sobre el cual va a poder desarrollarse una cultura de tipo liberal, donde los pensamientos libertarios también van a echar muchísimas mayores raíces. Si esto es cierto, quizás eso podría explicar con mucho las razones por las cuales aquí en América Latina, digamos, tenemos presentes a las corrientes libertadoras del sur y del norte con San Martín y Bolívar respectivamente, porque una cosa que nos hemos preguntado nosotros permanentemente es por qué la gesta independentista no fue realizada por un connacional. Es decir, nosotros tenemos una independencia no realizada por un peruano, sino que tuvo que venir un argentino, seguido de un grupo de chilenos, y consolidada por venezolanos y colombianos, pero peruanos no habían. Y la respuesta es que, claro, detrás de ellos había el grupo de la burguesía emergente latinoamericana que quería comerciar con Europa y que tenía la imposibilidad de hacerlo porque la gran metrópoli había impuesto jurídicamente sanciones muy fuertes para todos aquellos empresarios que tuvieran comercio no con la metrópoli, sino de manera clandestina con otras naciones del mundo. Entonces, había que romper esos lazos y generar entonces un plano económico libertario que pudiera pues precisamente favorecer también a las ideas libertarias. Entonces, es cierto que la base económica determina la conciencia social de los hombres. Yo diría, digamos, en cierta manera, yo no sería tan concluyente ni tan excluyente, porque es muy claro también que, por ejemplo, las ideas liberales han surgido en contextos absolutamente hostiles, sí, claro, y en contextos donde no había libertad en absoluto, más bien que han conquistado espacios de libertad, ¿no? En el caso de los movimientos independentistas de América Latina, yo quiero hacer notar, sin embargo, el hecho fundamental de que el primero y principal fue auténticamente peruano, el de Tupac Amaru, y fue además un movimiento independentista sumamente importante. Lo que pasa es que fue reprimido brutalmente. Algunos historiadores dicen de que en realidad que todo eso fue consecuencia de que él lo que estaba buscando era el reconocimiento de su condición de inca, que no se la dieron, y entonces generó todo este espacio. Depende. No quiero minimizar a Tupac Amaru, claro, a quien respetamos muchísimo. Depende de quién, ¿no? Pero, por ejemplo, Boleslao Lewin, que escribió esta biografía importante de Tupac Amaru, más bien tendría una explicación parecida a la que sugieres tú, que lo que ocurrió en un determinado momento con las reformas borbónicas fue que un grupo de caciques encabezados por Tupac Amaru vieron afectados sus intereses económicos y lo que quisieron fue hacer una revolución a los Robin Hood, una revolución tributaria, fue un tax revolt, un Tea Party, ¿no es cierto? Un poco como ocurrió en la misma época en los Estados Unidos. Las 13 colonias. Frente a los impuestos borbónicos, este grupo de caciques ricos, porque eran un grupo de caciques ricos, estos se insubordinan y arman una revolución que, si no es porque Pumacahua y el otro grupo de caciques, por celos, no apoyan a Tupac Amaru, pudo haber acabado con la independencia. Que no solo no lo apoyan, sino que lo traicionan. Lo traicionan y después se levantan en armas, que fue la tragedia de Tupac Amaru, la tragedia de Pumacahua. Finalmente Pumacahua es el traidor con Tupac Amaru, pero después fue el héroe porque se levantó con los hermanos Angulo. Tardíamente debió haber apoyado a Tupac Amaru. Ahora, sí quiero también resaltar otro hecho fundamental. Es una paradoja, pero es una paradoja que algún día los historiadores tendrán que profundizar. El militar más importante, ¿no es cierto?, que reconquista durante ya la ocupación napoleónica de España prácticamente todo el virreinato en América del Sur, fue el conde de Huaqui, el mariscal Goyeneche, un arequipeño.
Sí. Lo que pasa es que Goyeneche estaba al servicio de Abascal, del rey de España. De hecho, hasta hoy, la familia Goyeneche en España disfruta de título de grande de España, precisamente porque el mariscal Goyeneche, que pudo haber sido independentista del Perú, si Goyeneche hubiera decidido, ¿no es cierto?, en un determinado momento proclamar la independencia del Perú, probablemente hubiera sido como Iturbide en México, se proclamaba emperador, rey o presidente, y hubiera terminado siendo el primer gobernante independiente del Perú. Pero él no quiso. Él era un realista convencido y prefirió ser, ¿no es cierto?, auténtico y leal al rey de España. Y consecuente. Y abandonar todo. Sí. Y el caso de Goyeneche fue absolutamente increíble porque su hermano se quedó de arzobispo de Arequipa, donde no reconoció la independencia por décadas y terminó como arzobispo de Lima. Murió muy viejo. Sí. Pero el conde de Huaki decidió, luego de reconquistar Chile, reconquistar Bolivia y derrotar a los patriotas argentinos en el norte de Argentina, Goyeneche decidió irse porque vio que era imposible defender la independencia. Y se fue. Siendo el jefe del ejército español un brillantísimo mariscal arequipeño. Entonces, claro, la figura de Goyeneche, yo siempre he dicho, yo tengo un hermano historiador, ¿no? Yo digo, oye, aquí hay que estudiar ese Goyeneche, porque Goyeneche pudo haber sido el Bolívar peruano, el San Martín peruano. ¿Qué pasó por la cabeza de Goyeneche que no lo quiso? ¿O habrá sido porque era arequipeño? Bueno, a los arequipeños les gusta la contra. Con el cariño por los amigos arequipeños. Pero sin duda, ¿no? Bueno, vamos a hacer un corte comercial y regresamos en Referente Jurídico.